Gloria a Dios. Bienvenido, bendiga al que está a su lado, gloria al Señor. Gloria a Dios. También le damos la bienvenida al Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar. Está allí prestando esta plataforma para que nosotros pues podamos salir. Amén, para que en el nombre de Jesús este mensaje que el Señor trae en esta mañana pueda llegar a los hogares, a las naciones, a las que están a distancia. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Levante la mano el que por primera vez vino, el que por primera vez. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida, mi amada. Damos un aplauso al Señor. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Gloria al Señor. En estos días meditaba yo en el proceso, ya que para el mes de agosto entramos en aniversario. Y usted sabe que uno se pone como que a meditar en lo vivido, el recorrido, en lo que hemos juntamente hemos pasado, los procesos que hemos pasado y también estos procesos personales en nuestras vidas que nos enseñan y que nos dejan una enseñanza para poder nosotros dar testimonio de que Dios es real. Amén. Y meditaba yo en todo este recorrido de casi 6 años en donde el Señor me envió a este lugar para apacentar sus ovejas, amén, porque las ovejas son del Señor. Muchas veces nos ponemos a pelear por ovejas, pero las ovejas son de Dios. Y en este caminar pasaron muchas cosas, pasaron muchos ataques, muchos procesos, en la que un día yo quería correr. Un día yo quería correr y dejar todo botado, pero el Señor, en vez de permitirme ir, porque era como que una cobarde, porque no podía con el proceso, no podía con los ataques, el Señor me habla y me dice: tienes que ir a la cueva, tienes que ir allí, al altar, tienes que meterte allí, porque así como tú vas a entrar en ese lugar, detrás de ti van a entrar muchos. Detrás de ti van a entrar muchos que van a ser procesados, muchos que van a estar partidos, muchos que van a estar dolidos, muchos que van a ser perseguidos, muchos que van a ser traicionados. Ellos van a querer tener un lugar para donde correr. Y recuerdo que yo tuve que correr a la iglesia, a abrir la puerta y meterme en el altar a llorar, pero también agradecer a Dios por aquellas personas que me perseguían, por aquellas personas que me atacaban, por aquellas personas que querían destruirme, aquellos que usted forma, aquellos que usted le dedica tiempo, muchas veces son aquellos que te van Dios los va a usar para formarte. Dios lo va a usar para que tú corras a su presencia. Saben, muchas veces Dios tiene que usar a gente a tu alrededor que tú amas para que tú corras herido a la presencia de Dios. Muchos de nosotros estamos corriendo para lugares equivocados. Y muy pocos somos los que corremos a la presencia de Dios, a buscarlo porque estamos dolidos, porque estamos tristes, porque nos sentimos traicionados, porque ya alguien que tanto confiaba fue quien me dio la puñalada. Tenemos que buscar a Dios. Y recuerdo que el día que entré con Dios allí, ese día era un miércoles de ayuno, yo me fui muy temprano, y las puertas se comenzaron a abrir. Y comenzaron a llegar también gente partida, gente dolida, gente destruida. Y fue allí donde el Espíritu Santo trató conmigo y me hizo ver esas 4 paredes que supieron todo lo que yo estaba viviendo, me la hizo ver como la cueva de Adulán. Y dijo: entra allí, a esa cueva, entra allí, porque muchos van a llegar y tú lo vas a entender. Recuerdo que cuando yo le hablé a los líderes que habían quedado conmigo y les dije: ¿sabes qué? Dios dijo que esta era una cueva, que esta era la cueva de Adulán. ¿Saben? Empezó a llegar gente partida.
gente destrozada. Y los líderes que estaban conmigo me ayudaban a que esta persona se restaurara. Nosotros le indicábamos el lugar para donde tenían que ir, a los pies de Cristo, para ser restaurado. Y cuando la persona se sanaba, se iba. El grupo que estaba conmigo se molestaba, porque no entendíamos. ¿Cómo llegaste partido destruido? ¿Cómo estabas huyendo porque Saúl te perseguía? Viniste a este lugar, te sanaste, te restauraste y te fuiste. No lo entendíamos. Después el Señor comenzó a tratar con nosotros. Y en el trato nos decía, recuerden que es una cueva. Y que soy yo quien envío gente partida para que se restauren como ustedes fueron restaurados. Gente en la que llegaban destruidos por otros pastores, llegaban a la cueva, se restauraban y después se iban. Pero hoy sí lo entendemos, ¿verdad que sí? Los que estaban conmigo, ¿dónde están los que estaban conmigo desde el día 1? Hoy lo entendemos. Hoy entendemos que si alguien llega a este lugar partido, destruido, que no puede caminar del dolor, se restaura, se levanta y tiene la bendición de poder seguir. Pero lo despedimos alegremente. Porque esto seguirá siendo la cueva de Adulam. Y el Señor nos dio ese nombre, cueva de Adulam, casa de refugio y de restauración. Ese nombre se lo regalamos a la iglesia del pastor Ezequiel. Pero ese nombre fue entregado aquí. Dice, no te olvides que esto es Adulam. No te olvides que el único procesado no vas a ser tú. El único partido no vas a ser tú. Y por esa razón aprendimos nosotros. Aprendimos que toda persona, diga conmigo toda, ¿saben? Toda persona que entra por ahí, entra partido. Entra con proceso. Porque esta es una cueva de Adulam. Y por eso, acompáñenme al libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Yo quiero llevarlos a ustedes en diferentes citas bíblicas, llevarlos a ustedes qué es lo que nos conduce a nosotros correr a donde está Dios, el por qué nosotros pues tenemos que ir al lugar correcto. Hay gente que está partido, destruido y lo primero que hace es alejarse. Dice, cuando me sienta mejor voy. Sabiendo que es en el lugar secreto, allí con Dios, es que nosotros podemos ser restaurados. Amén. ¿Quién no se sabe esta historia de la cueva de Adulam? Primera de Samuel, capítulo 22. ¿Quién no se sabe esta historia de un tiempo en la vida de David? Un tiempo difícil en la vida del rey David. Recordando que en Primera de Samuel, capítulo 22, aún no era rey, era siervo. Era servidor de Saúl y en el corazón de Dios y delante de sus hermanos ya era el rey. Pero a mí me enseña la Biblia que David, antes de tener la corona, tuvo que pasar por diferentes procesos. Y no solamente por diferentes procesos, sino que me dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, que cuando el Espíritu Santo vino sobre David después de ser ungido, en el versículo 14 dice que el espíritu que atormentaba a Saúl también vino. Y cuando el espíritu que atormentaba a Saúl venía sobre él, Saúl no tenía paz. Y dice la Biblia que empezaron a buscar gente, un hombre prudente, un hombre de buen testimonio, un hombre de que Dios estaba con él, para que pudiera venir a tocarle el arpa a Saúl. Y usted conoce la historia, dice la Biblia que cuando David fue a donde estaba en el palacio, David fue a palacio y tocaba el arpa, este hombre llamado Saúl era libre. Y dice la Biblia que cada vez que David tocaba el arpa, Saúl era libre.
Y David estaba allí para liberar a su rey. Pero ahí estaba el rey para matar a su siervo. Dice la Biblia que en varias oportunidades Saúl tomaba la lanza y se la arrojaba a David. ¿Y saben cuándo se la arrojaba? Porque me llama la atención, porque Saúl era libre del espíritu de tormento, pero no era libre del espíritu de envidia. A Saúl lo estaba atormentando no solamente un espíritu enviado por Dios, sino los celos y la envidia que tenía sobre el ungido. Y que cuando David tocaba el arpa, era libre del espíritu que Dios le enviaba, pero no era libre de la decisión que él puso en su corazón de tener celo y envidiar a su hermano. Y dice la Biblia que por tener celos y envidia a su hermano, le arrojaba la lanza. Y usted no crea que le lanzaba para asustarlo. Él quería matarlo. Pero en el corazón de David seguía viendo que el ungido era aquel que quería matarlo. Y David seguía tocando el arpa para él. Pero en varias oportunidades Saúl estaba planeando para matarlo porque había escuchado que las mujeres cantaban. Saúl mató ¿a cuánto? A miles. ¿Y David a cuánto? Y esto le trajo envidia, le trajo celo. Y esto me enseña a mí que la envidia y los celos no se quitan con una alabanza. David adoraba, David tocaba el arpa y el espíritu que venía de parte de Dios se iba, pero los celos y la envidia no. Porque es decisión de nosotros no sentir celos ni envidia por el hermano. Pero Saúl lo sentía. Y había un joven allí, hijo de Saúl, llamado Jonatán. Y se da cuenta de la lealtad y fidelidad del servicio que David le otorgaba a su rey, aunque su rey que estaba pretendiendo matarlo. Pero dice la Biblia que Jonatán le tiene que hablar a David. ¿Sabe? Hay gente que está tan aferrada a un lugar, aunque estás recibiendo de Saúl lanza, y no se mueve porque prefiere estar en palacio. Y dice la Biblia que cuando David se da cuenta de lo que Saúl quería hacer, David escapa. Y vamos a 1 de Samuel, capítulo 22, en donde dice las Escrituras, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sabe? Cuando David entra a la cueva de Adulán, lo primero que hace David, recuerden que él salió huyendo él solo. Él solo entra a esa cueva y en esa soledad David comenzó a escribir salmos. Si usted va rapidito y no me quite la página de allí de 1 de Samuel al Salmo 142. Usted va rapidito al Salmo 142. Usted va a revisar lo que dice el subtítulo pequeño del Salmo 142. ¿Cómo dice? Oración que hizo cuando estaba ¿en dónde? En la cueva. O sea, cuando David entra en el Salmo 142, David entra a la cueva, David lo primero que hace es hacer salmos, escribir, componer himnos. Y fíjense ustedes lo que dice la Biblia allí en el libro de los Salmos 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y dice, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Sabe? David allí en la cueva comenzó a escribir y a decirle, voy a poner y hablar contigo, Dios. Voy a poner mi queja. No hay quien me ayude. No hay quien me cuide. No tengo refugio. Mis esperanzas se están agotando. Pero David va a Dios y dice, yo estoy afligido. Muchos de nosotros lo menos que hacemos es ir a Dios. Vamos al amigo, vamos a contarle al vecino, pero no vamos a donde está Dios. Y Dios diciendo, métete en la cueva, porque en la cueva va a pasar algo contigo. Y si usted se regresa ahí a 1 de Samuel capítulo 22, dice la Biblia de que cuando la familia de David supo de que David estaba en la cueva de Adulán, ellos también se fueron. ¿Saben? La familia también estaba viviendo un proceso. Y cuando se dio cuenta que David estaba escondido, ellos se fueron para allá. Y no solamente ellos, sino que la voz comenzó a regarse. Recuerden que los que sabían que David era un ungido era su familia. Su familia, en 1 de Samuel capítulo 16, pudieron protagonizar el ungimiento que Samuel le hizo a David, aunque David no estaba ejerciendo el cargo. Pero ellos pudieron protagonizarlo de tal manera que dicen las escrituras en el capítulo 17 de 1 de Samuel que su hermano Eliab despreció a David. Pero ahora en el 22 toda su familia anhelaba estar era con David. Y dice la Biblia que todos se fueron a Adulán. Pero entre ellos también iban los endeudados, los tristes, los menesterosos. Y fíjense lo que dicen las escrituras allí. Porque dígale al que está a su lado, Adulán no es para que te quedes toda la vida. Adulán es un lugar de transición. Adulán es un lugar en donde tú vas a experimentar algo nuevo y vas a salir diferente. Tú entras afligido y sales como un líder. Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 22, y se fue David de allí. O sea que David no se quedó por mucho tiempo en Adulán. David consiguió lo que fue a buscar allí en Adulán. Hay gente que usted lo ve y ¿cómo está? En el proceso. Pasan 5 años y ¿cómo va? En el proceso. ¿Y cómo sigue? En el proceso. No salen del proceso. No salen del desierto. Allí en las pruebas, en el desierto. Y no salen del desierto. Y aquí nos enseña la Biblia que David pudo entrar en Adulán y después salió, dice la Biblia, que salió como jefe de ellos. Pero en el versículo 3 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿Saben? Me llama la atención porque muchos de nosotros predicamos y decimos que como David dijo en los salmos, en pecado me concibió mi madre, decimos que fue que comenzamos a especular que Isaí estuvo con una prostituta y que por esa razón David nació. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice, aquí en el capítulo 22, que la mamá de David vivía ahí con su padre. Dice la Biblia que David lo primero que hace al salir de la cueva es tomar a sus padres, a su padre y a su madre, y llevarlo a Moab. ¿Y por qué lo lleva a Moab? Recuerden que la bisabuela de David era la rubra moabita. Y él necesitaba darle refugio a sus padres. Cuídame a mis padres porque yo no sé lo que va a hacer Dios conmigo. Fíjense lo que dice la Biblia.
Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con el rey todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Saben? David lo primero que quería era resguardar a su padre y a su madre. Porque para donde él se iba a mover, él sabía que esos viejitos no iban a aguantar el proceso. Entonces David deja a su padre y a su madre en un lugar seguro. O sea, yo no sé lo que va a hacer Dios conmigo. Hay una palabra que Dios dijo, que yo iba a ser el próximo rey, pero me están persiguiendo. Es más, si usted lee Primera de Samuel capítulo 27, David un día se olvidó de lo que Dios dijo y David comenzó a decir en su corazón: un día de esto yo voy a morir en las manos de Saúl. David se le había olvidado que Dios le había dicho que él era el próximo rey. Porque las dificultades, las pruebas, las acusaciones, las traiciones, las persecuciones, se les va a olvidar, mucho se nos va a olvidar lo que Dios dijo de nosotros. Pero viene David y dice: yo tengo que comenzar a llevar, y me llama la atención porque ¿quién era el menor de la casa de David? David era el menor, y dice la Biblia que ahora, en el capítulo 22, que David tomó las riendas ahora. Y los hermanos de David, y su padre y su madre, tenían que ser guiados por el más pequeño. Pero algo pasó en Adulam, porque dice la Biblia que David entró afligido, dice el Salmo 142. El Salmo 57 también lo escribió David allí. Se cree que también escribió el Salmo 34, allí en la cueva de Adulam, donde David está triste, donde David le pide al Señor que lo ayude a salir de la situación en la que está. Pero dice la Biblia que después salió diferente. Muchos de nosotros decimos: estamos en el proceso, estoy metida con Dios, pero salimos peor. Me metí con Dios, pastora, y salgo peor de lo que me metí. Dice la Biblia que David salió diferente de ese lugar. Es más, dice las Escrituras, en el versículo 5, pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Allí estaba David. Y dice la Biblia que oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oí ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Se dio cuenta Saúl que David salió diferente de la cueva de Adulam, porque salió siendo jefe. Y por eso que él le habla a los benjamitas y le dice: están escuchando, David está siendo jefe de millares. ¿Será que a ustedes también? ¿Cuál es tu Adulam? ¿Cuál es el proceso que tú estás viviendo que no has corrido a los pies de Cristo donde está Adulam? ¿Dónde vas a cambiar? ¿Saben? Algo tuvo que pasar allí, porque es que la gente no salió endeudada. La gente no salió afligida. Dice la Biblia que salieron valientes. Y si usted se pone a leer Primera de Crónicas en el capítulo 11, en el versículo 15, ya David había sido ungido otra vez como rey en Hebrón, y David estaba reinando por 7 años, y dice la Biblia que los valientes, uno de los 3 valientes de David, lo estaban buscando y no lo conseguían. Pero en Primera de Crónicas capítulo 11, verso 15, ahí nos dice dónde estaba David. Y David era rey. Y David no estaba siendo perseguido. Pero dice la Biblia que David estaba en la cueva de Adulam. ¿Saben por qué? Porque él quería experimentar lo que un día experimentó cuando estaba afligido, cuando llegó partido en esa cueva. Él necesitaba volver a sentir lo que sintió un día cuando estaba solo allí en la oscuridad. Y dice la Biblia, si usted lee
el capítulo 142 de los Salmos, desde el versículo 7, dice la Biblia, después de esto me rodearán los justos. Y quizás David, cuando escribió el Salmo y dijo amén, comenzó a ver que por la cueva comenzaron a entrar su familia. Muchos de nosotros estamos solos en la cueva y nuestra familia no nos sigue. Nuestra familia no nos está siguiendo. Los endeudados, los tristes, los menesterosos fueron donde estaba David. Muchos de nosotros queremos tener gente de renombre a nuestro lado. Gente que conozca las escrituras, gente que mueva el poder de Dios. Pero ¿qué si Dios lo que te envía es gente con problemas? Si Dios lo que te envía es gente endeudada. Dios lo que te envía es gente partida. Y queremos, Señor, que envíe reyes, envía sacerdotes porque yo soy rey. David era el rey y no le enviaron reyes y sacerdotes. Le enviaron gente endeudada, gente partida, gente dolida, gente procesada. Pero salió diferente de ese lugar. ¿Cómo salimos nosotros del proceso? ¿Saben? En segunda de Samuel, en el capítulo 15, se había levantado Absalón en contra de su padre, se había sublevado y le había robado el corazón de la congregación. Absalón se paraba en la puerta mientras David estaba en el templo. Absalón se paraba en la puerta y comenzaba a tratar con cada una de las personas que llegaban. La gente llegaba a querer traerle los asuntos a David, pero Absalón lo agarraba y le hablaba. Y Absalón le decía, tú tienes razón. Si yo fuese el rey o el juez, yo te daría a ti la razón. Y dice la Biblia, y así Absalón se robó el corazón del pueblo. Pero David no lo sabía. Dicen las escrituras que cuando Absalón se subleva, y no solamente Absalón, sino que también había un líder llamado Ahitofel. Él se subleva y este Ahitofel no era cualquier persona que estaba cerca de David, era su consejero. Era aquel que David le hablaba y le decía, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento mal, estoy así, me está pasando esto, fulanito me hizo esto. Pero dice la Biblia que él también se le levantó. Y David toma la decisión de huir de palacio. Dice las escrituras que David se va, y dice la Biblia, y se va con la cabeza cubierta y los pies descalzos, y se va llorando David. Pero si usted lee en el capítulo 15, verso 30 de segunda de Samuel, allí aparece para dónde iba David. Porque usted puede estar siendo perseguido, usted puede estar siendo acosado, lo pueden traicionar, a que usted más ama lo traiciona, pero usted tiene que saber para dónde tiene que ir. Dice la Biblia que David subió la cuesta de los olivos. Y que subiendo la cuesta de los olivos, dice las escrituras, que David llegó allí a adorar a Dios. En el momento en donde David estaba siendo perseguido, en donde estaba siendo traicionado por su propio hijo, por su consejero, David va a adorar. ¿Para dónde vamos nosotros? Cuando te traicionan, cuando te dejan. ¿Para dónde vas? Dice la Biblia que David se cubrió su rostro. Estaba descalzo, dice las escrituras, y caminó para subir la cuesta de los olivos. Y dice la Biblia que subió llorando. Y todo el pueblo al verlo también lloró. Pero sabía para dónde iba, para levantar un altar de adoración. ¿Qué levantamos nosotros en esos tiempos de angustia? En los tiempos de aflicciones, ¿qué estamos levantando nosotros? ¿Cuál es el altar que estamos levantando? ¿Subimos la cuesta de los olivos? ¿Sabe? Me llama la atención porque dice la Biblia que David cruzó el torrente de Cedrón. David de Jerusalén tuvo que cruzar el torrente de Cedrón para ir a la cuesta de los olivos. El mismo camino que Jesús tuvo que pasar para ir al Getsemaní. Ese mismo recorrido que hizo David cuando estaba siendo perseguido por su hijo, cuando estaba siendo traicionado por su consejero, David recorrió el torrente de Cedrón. Y usted sabe la historia, David se para en la puerta del torrente y comenzó a mirar todos los que iban con él.
Dice la Biblia que David se paró allí y estaba mirando a todo el pueblo que iba con él. David estaba allí esperando a ver quién se iba con él. Y saben, me llama la atención porque si más adelante en el capítulo 19 de Segunda de Samuel, David, después que regresa a Jerusalén, otra vez como rey, se consigue con alguien, con un hombre que era lisiado de los pies. Y David le dice a Mefibosé, ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Saben? Me llama la atención algo, porque David había miles de personas que estaban con él. David se para en el torrente y comenzó a mirar todos los que pasaban por allí. Dice la Biblia que también vio a Itai, el geteo. Y a este Itai le dijo, espera acá, tú apenas viniste ayer y quieres ir conmigo al proceso. Itai le dijo, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que no te voy a dejar. Porque para muerte y para vida yo voy a estar contigo. En otras palabras, Itai le estaba diciendo, en tus procesos yo voy a estar. En tus dificultades yo voy a estar. En tus momentos de angustia, rey, yo voy a estar. Mi espada será usada para defenderte, rey. Y dice la Biblia que David lo dejó pasar. David le dijo pasar. ¿Y saben qué me llama la atención? Porque es que Itai estaba con 600 hombres de su familia. No iba solo. Itai prefería ir detrás de un hombre asustado y afligido que quedarse en el palacio con un hombre que era sublevado. Y hay gente que prefiere quedarse con Absalón, el que se sublevó, el rebelde, y no ir con el David, que está huyendo, que está triste, que está afligido. Hay gente que está contigo solamente con alegría, cuando tú estás alegre, cuando tú tienes dinero, cuando te va bien. Pero en el proceso no van a estar contigo, te van a dejar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? En mi proceso todos me abandonaron, pero solamente uno se quedó conmigo y es Jesucristo. Mientras usted está confiado de que Dios y que Jesús está con usted, usted tiene la batalla segura. Usted tiene la batalla segura. Independientemente quién lo esté traicionando. Pero David subió a la cuesta de los olivos. Hay gente que tiene que subir. Gente que tiene que subir a la cuesta de los olivos. Un día Jesucristo también. Estaba Jesús con sus discípulos, les había lavado los pies, les había dicho, ¿sabes qué? El Hijo del Hombre será entregado. Y después le dijo a Judas, ve a hacer lo que tú tienes que hacer, hazlo pronto lo que tú tienes que hacer. Dice la Biblia que entonces Jesús emprende el viaje para recorrer el mismo camino que recorrió David. David recorrió Cedrón y también recorrió el Monte de los Olivos. Si usted me acompaña al libro de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 39, dice la Biblia, y saliendo se fue como solía. ¿A dónde se fue? Al Monte de los Olivos. Pero me llama la atención porque Jesús no usaba el monte solamente para escapar. Jesús no usaba el monte por un momento determinado por la aflicción que tenía. Dice la Biblia que él solía ir. O sea que Jesús estaba acostumbrado a subir a ese monte. Jesús sabía que en ese monte iba a acontecer algo. Dice la Biblia, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Lucas no menciona lo que menciona Mateo 26:36. Mateo 26:36 menciona, no dice el monte de los olivos, sino que dice el Getsemaní. Porque había un lugar en donde estaban los olivos, en donde se sacaba el aceite de la aceituna. Había un lugar en específico en donde había unas piedras grandes, en donde se aplastaban la aceituna para hacer el aceite. Y yo anoche, escuchando y viendo videos de cómo se aplastaban las aceitunas en tiempos pasados y ahora en este tiempo, me llamó mucho la atención porque los expertos en sacar el aceite sacan 3 tipos de aceite de la aceituna. En uno, el primero es el extra virgen, el que se saca sin contaminación. Ese es el aceite de oliva, el más caro. No se contamina. En el otro tipo de aceite es la mezcla de aceitunas verdes con aceitunas maduras. Y el otro tipo de aceite es el donde se machaca la aceituna con su semilla por dentro, se machaca, y ese tipo de aceite se usa para encender las lámparas. El tipo de aceite para encender las lámparas es aquella que se machaca completa, la aceituna. Pero dice la Biblia que Jesús, según Mateo 26:36, va con sus discípulos al Getsemaní, al lugar donde le aplastan la voluntad, al lugar en donde Jesús tiene que entender que hay que obedecer a lo que Dios dijo. Es que el lugar en donde usted y a mí no nos gusta ir. ¿Por qué no nos gusta ir al Getsemaní? Porque en el Getsemaní Dios te aplasta tu voluntad, lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que a ti te parece. En ese lugar no nos gusta. Podemos entrar en Adulán, podemos ir como David a subir al monte, pero a adorar. Pero no te metas con mi voluntad. No te metas. Dice la Biblia que Jesús se lleva a sus discípulos, a los 11, porque había uno que había ido a traicionarlo. Cuando se lleva a los 11, le dice a 8, quédense aquí, mientras vamos a orar. Le dice la Biblia que después se lleva a estos 3 un poco más. Y cuando están allí en los olivos, donde están los olivos, ahí le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, ustedes quédense aquí y oren para que no entren en tentación. Y dice la Biblia, y él se fue como a un tiro de arco, porque él se tuvo que ir a donde están las piedras, porque fue allí donde él fue machacado. Jesús no podía quedarse allí donde estaban los otros 3 discípulos, y mucho menos donde estaban los 8. Jesús tenía que ir al lugar donde él sabía que le iban a aplastar su voluntad. Porque ¿cuál era la voluntad de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál era su voluntad? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la voluntad de él. Y dice la Biblia que oró 3 veces lo mismo. Iba, exhortaba, Pedro, no has podido orar por lo menos por ti una hora. Porque Jesús no le dijo, no estás orando por mí en mi proceso. Jesús le dijo, por ti, para que no entres en tentación, Pedro. No puedes orar. Y dice la Biblia, y se fue y volvió a orar las mismas palabras. Y en ese silencio de Dios, porque no dice la Biblia que Dios le respondió. Lo que sí dice la Escritura en el capítulo 22, después del verso 39 de Lucas, que hubo un ángel que lo fue a fortalecer. ¿Usted se imagina la condición en la que estaba Jesús? Si dice la Biblia en Mateo 26:36 que le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, yo estoy en angustia. Mi alma está muy triste. Y en Lucas capítulo 22, verso 39 en adelante, cuando él le dice en el 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice la Biblia en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si el ángel se le apareció para fortalecerle, ¿cuál era la condición de Jesús?
Y fíjense lo que dice el que sigue, el 44. ¿Estando en qué? En agonía. ¿Usted cree que era fácil la oración que estaba haciendo Jesús? Dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y dice la Biblia, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Hay gente que por la tristeza, en vez de orar, se duerme. Se duerme, y estoy hablando espiritualmente. Hay gente que por la aflicción, en vez de orar, se duerme. Hay gente que solamente llega al monte a querer adorar, pero no a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús tuvo que orar 3 veces para ver si Dios tenía la posibilidad de que esa copa pasara. Pero a la tercera vez se dio cuenta que no podía, que ya había habido una palabra de parte del Señor y que esa palabra se tenía que cumplir, aunque quien iba a llevar el dolor era su hijo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entrar al Getsemaní? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos procesar por Dios? Y que el que a mí me parece, el que yo creo, sea aplastado en ese lugar. Para salir nosotros a decir, voy a cumplir la voluntad de Dios. ¿Saben? Jesús no podía ir a la cruz sin antes ir al Getsemaní. Porque su voluntad tenía que ser aplastada en ese lugar. Que se meta Dios con todo, menos con mi voluntad. En el huerto del Edén, Dios estableció o dio a conocer su voluntad a Adán y a Eva. Dios le dijo en el huerto del Edén, coman de todo el fruto menos de este, porque el día que coman de este van a morir. Esa era la voluntad de Dios, que no comieran. Se aparece Satanás y le dice con que Dios dijo que no comieran de los frutos del árbol. Y la mujer le dijo, no, solamente de este que no podemos comer. Y Satanás le dijo, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, se van a convertir igual a Dios. Y tanto Dios como el enemigo estaban esperando la voluntad del hombre. ¿Cuál era la decisión que el hombre iba a tomar? Y el hombre quiso parecerse a Dios. Y por eso dice la Biblia, y vio el fruto y era codiciable. Dios nos ha entregado voluntad, o como lo llamamos también el libre albedrío. Dios nos ha entregado un libre pensamiento. Pero si su pensamiento no está unado a los pensamientos de Dios, nada estamos haciendo. Por eso es que Juan en su carta, en primera de Juan, en el capítulo 5, verso 14, él dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. ¿Sabe? Jesús cuando estaba en Getsemaní, estaba pidiendo con su voluntad, la de él. Y por esa razón ahí no está plasmada una respuesta de parte de Dios. El silencio de Dios fue un no rotundo para Jesús. Y él lo tuvo que entender. Hay otro lugar en donde usted no tiene que correr, sino que Dios lo lleva. Y es al desierto. Acompáñenme al libro de Oseas en el capítulo 2, en el versículo 14. ¿Quién de nosotros va a correr al desierto? ¿Quién de nosotros dice, me voy a levantar porque mañana me meto en un desierto? No nos vamos a meter. En Adulán porque me están persiguiendo. 2:14. En Adulán porque me están persiguiendo, me tengo que refugiar. Adulán significa casa de refugio, cueva de refugio, lugar de refugio, piedra de reposo. Ahí me meto porque me persiguen, porque se están
metiendo conmigo porque me duele, me quieren matar. Subo al monte de los olivos, paso el Cedrón, porque me persiguen, porque me afligen, me están traicionando. A quien yo más amaba me traiciona. Subo al Getsemaní porque me van a aplastar. Me van a aplastar mi voluntad. Pero el desierto, usted no decide. Es más, dice la Biblia en Lucas capítulo 4 que cuando Jesús estaba lleno del Espíritu, dice la Biblia, y fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Qué dice? Oseas 2:14. Yo soy el que le voy a traer al desierto para hablarle al corazón. ¿Sabe? Necesitamos que Dios nos hable. Y si tenemos que ir a un desierto, tenemos que pasar por el desierto. Pero me llama la atención porque Dios sigue hablando allí. Muchos creemos que el desierto solamente es para morir y no. Si usted se pone en Lucas capítulo 1, verso 80, dice la Biblia que Juan el Bautista creció con gracia y sabiduría en el desierto. Pero allí en Oseas capítulo 2, en el versículo 14, dice, la voy a atraer. Es atraer, ¿verdad? ¿Qué dice? Atracción. ¿Verdad? Es como imán al desierto. Porque necesito que se enamore de mí. Necesito meterla allí en el desierto. ¿Y cuántos de nosotros no hemos entrado allí? Y no nos gusta. Y no queremos. Pero lo que no sabemos es lo que Dios va a hacer con nosotros en el desierto. Te voy a hablar en el corazón. Te voy a enamorar. En el versículo 15 dice después qué va a hacer. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Desde dónde? Desde allí, desde el desierto, te daré tu vida. Lo que tú has perdido, la razón del por qué estás en la condición que estás, afligido, triste. Yo te tengo que atraer a mí al desierto para tratar contigo. ¿Sabe? Es allí en el desierto en donde no van a entrar contigo los endeudados, los enlutados, no, ni tu familia. Es allí en el desierto en donde no van a subir contigo como subieron con David. No vas a tener a los discípulos a tu lado. Porque es allí en el desierto en donde Dios te quiere sola y solo con Él. Porque Dios necesita tratar con tú. Porque Dios necesita enamorarte de Él. Que era lo que le pasó a Jeremías cuando Jeremías no quería predicar más. Jeremías dijo en el libro de Jeremías 27, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo. Me enamoraste. Y muchas veces a nosotros Dios nos tiene que traer al desierto. Señor, más proceso, sí, más proceso. Pero ahí te vas a enamorar. Y es allí donde Dios nos quiere a nosotros. En el desierto para enamorarnos de Él. Muchos hemos pasado por pruebas, por dificultades, por fuego. A muchos nos han traicionado, pero no nos enamoramos de Dios. Solamente en el desierto nos enamoramos de Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Él quiere enamorarte. Él te quiere enamorar y para eso va a usar el desierto. Para eso va a usar el desierto en nuestras vidas. Pastora, pero ya yo he pasado por la cueva de Adulán, y he ido a la cuesta de los olivos. Me traicionaron, pastora. Me dejaron. Pero es necesario atraerte al desierto.
Me despido del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shammah. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo le ama y su pastora también. Bendiciones.